Su mano temblaba sobre el papel, no por miedo, sino por furia contenida. Leonardo da Vinci acababa de descubrir algo que ningún hombre debería saber, la verdad sobre sí mismo reflejada en los ojos de los demás. Y esa verdad lo destruyó desde dentro, silenciosamente, como el óxido devora el hierro. Era 1503. Florencia hervía de intrigas políticas, pero dentro del estudio de Leonardo, el silencio pesaba como el plomo. Acababa de regresar de una reunión con César Borgia, el hombre más temido de Italia. Durante la cena, mientras todos reían y halagaban al tirano, Leonardo notó algo que nadie más vio, la mirada vacía de Borgia. Allí no había ningún alma, solo cálculo. Y peor, Leonardo se dio cuenta de que todo el mundo lo sabía. Todos fingieron no verlo, todos se mintieron a sí mismos. Pero no pudo. ¿Por qué yo? Susurró a las sombras del estudio. ¿Por qué tengo que cargar con la carga de ver lo que todos prefieren ignorar? En ese instante, algo dentro de él se rompió. No fue dramático. No hubo lágrimas, solo una fría certeza se instaló en su pecho. Estaba condenado a vivir solo dentro de su propia lucidez. Leonardo se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad dormía en su ignorancia colectiva. Los comerciantes soñaban con ganancias, los nobles conspiraban por el poder, los religiosos predicaban mentiras de memoria. Y todos, fingían creer en sus propias actuaciones. Están felices porque no ven, murmuró. Y soy infeliz porque veo demasiado. Pero había algo peor que la soledad de la percepción. Estaba el odio silencioso que estaba empezando a sentir. No contra personas específicas, sino contra toda la humanidad, por ser tan magníficamente capaz de autoengañarse. Sacó un viejo cuaderno, lo abrió por una página en blanco y escribió con letra furiosa: el hombre que ve la mentira en cada gesto está condenado a dos opciones: convertirse en cínico o convertirse en monstruo. Elegí la tercera vía, volverme invisible. En ese momento Leonardo tomó una decisión que marcaría el resto de su vida y definiría su legado de formas inesperadas. Dejaría de intentar ser comprendido, dejaría de buscar conexión, dejaría de esperar que alguien, cualquiera, pudiera ver el mundo como él lo veía. Pero esta decisión tuvo un precio, y el precio fue la cordura misma. En los días siguientes empezó a suceder algo extraño. Leonardo dejó de hablar durante las comidas, dejó de explicar sus inventos, dejó de intentar convencer a nadie de nada. Él simplemente miró. Y cuanto más observaba, más profundo era el abismo que se abría entre él y el resto de la humanidad. Sus asistentes se dieron cuenta. Su aprendiz favorito, Francesco, se atrevió a preguntar: «Maestro, ¿estás bien? Parece lejano». Leonardo sonrió, una sonrisa educada, vacía y ensayada. «Estoy genial, Francisco, solo estoy pensando». Pero Francesco no era tonto. Vio algo en los ojos de su amo que nunca antes había visto. Desprecio. No lo desprecio específicamente, pero para todo, por la farsa colectiva llamada civilización. Y fue en ese momento cuando Leonardo se dio cuenta del verdadero peligro de ver demasiado. Empiezas a despreciar lo que amas, porque el amor requiere ceguera parcial, requiere que ignores los defectos, requiere que te mientas a ti mismo sobre la naturaleza imperfecta de la otra persona. Pero Leonardo ya no pudo mentir, ni siquiera para ti mismo, no para nadie, y eso lo estaba matando. Esa noche, abrió otro cuaderno, uno que guardaba bajo llave en una caja de madera escondida debajo del piso. En él escribió cosas que nunca mostraría a nadie, pensamientos peligrosos, percepciones venenosas. Escribió: la mayor tragedia del hombre lúcido es no ser mal interpretado, es comprender que comprender es imposible, es darse cuenta de que todo el mundo vive dentro de ilusiones cuidadosamente construidas, y que destruir esas ilusiones es un acto de crueldad. Se detuvo, releer, y añadió: entonces, ¿por qué insisto en destruirlos? La vela parpadeó. Leonardo cerró el cuaderno y lo volvió a esconder. Subió las escaleras del estudio hasta su habitación, un espacio ascético, casi monástico. Se acostó en la dura cama y miró hacia el techo de madera. Y entonces lo sintió. Soledad absoluta. No la soledad romántica de los poetas, no la soledad productiva de los pensadores, pero la soledad existencial de quienes se dan cuenta de que nunca, en toda su vida, serán verdaderamente comprendidos por otro ser humano. Cayó una lágrima, solo uno, porque había aprendido que incluso las lágrimas eran un lujo que la lucidez no se permitía. Si sientes que hay algo en ti que nadie a tu alrededor parece ver, algo pesado, solitario, demasiado lúcido, entonces esta historia es para ti. Regístrate, porque lo que Leonardo descubriría sobre su propia mente en los próximos días, lo cambiaría todo, y tal vez también te cambie a ti. A la mañana siguiente, Leonardo se despertó con una sensación extraña. Su claridad mental se había convertido en algo afilado,
demasiado afilado para sostenerlo con sus propias manos. Bajó al estudio y encontró a Francesco, ordenando los pinceles. El niño sonrió al verlo, pero Leonardo no correspondió. Acabo de mirar. Observó cómo Francesco forzaba una sonrisa, cómo sus hombros se encorvaron ligeramente en señal de sumisión, cómo sus ojos buscaban aprobación en cada gesto. Y en ese momento, Leonardo vio la verdad desnuda. Francesco no lo amaba. Francesco le temía y fingía amor porque eso era lo que se esperaba de él. Leonardo sintió náuseas, no por el descubrimiento en sí, sino por darme cuenta de que siempre lo había sabido, siempre, y había elegido ignorarlo, como lo hizo todo el mundo. Pero ahora, después de aquella noche con Borgia, después de ver la mentira colectiva en acción, ya no podía apagar la percepción. Era como si alguien le hubiera arrancado una venda de los ojos y ahora estuviera condenado a ver más allá de cada farsa, cada actuación, cada dulce mentira que sustentaba las relaciones humanas. Salió del estudio sin decir una palabra. Caminó por las calles de Florencia observando a la gente. Un vendedor de frutas elogió exageradamente sus manzanas. Una mujer lloraba en la esquina, pero tenía los ojos secos. Estaba practicando la tristeza para conseguir monedas. Dos hombres hablaban animadamente sobre el honor, pero Leonardo vio sus dedos cruzados a sus espaldas, prometiendo una futura traición. Toda la ciudad era un teatro, y él fue el único espectador consciente de la actuación. Fue entonces cuando Leonardo comprendió algo terrible. El antagonista no era Borgia, no fue ninguna persona específica. El antagonista era la propia naturaleza humana, la necesidad patológica de mentir, para fingir, de construir realidades alternativas para escapar de la brutal sencillez de la existencia. Y no había manera de vencer a este antagonista, porque él estaba en todos, incluido él mismo. Esta comprensión lo detuvo en medio de la calle. La gente pasaba a su alrededor, atareada con sus mascarillas cotidianas, y Leonardo sintió algo que nunca antes había sentido. Envidia, envidia de lo ciego, envidia de quienes lograron creer sus propias mentiras, porque ellos, al menos, durmieron en paz. Regresó a casa y se encerró en el estudio. Cogió un espejo, algo que rara vez hacía, y se miró a la cara, y lo vio. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, marcas de décadas de mirar demasiado. Vio su boca apretada, incapaz de sonreír genuinamente. Vio los ojos, esos ojos que todos alababan como profundos, sabios, y reconoció en ellos la mirada de un condenado. Se estaba convirtiendo exactamente en lo que despreciaba. Un hombre que fingía estar bien, fingió tener un propósito, fingía que el arte y la ciencia llenaban el vacío existencial que crecía en su interior como un tumor. Leonardo rompió el espejo, no en un ataque de ira, sino con precisión calculada, como quien lleva a cabo un experimento. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, y cada fragmento reflejaba una versión diferente de sí mismo. Se arrodilló y miró las piezas, y luego susurró: ¿cuál es real? ¿Cuál no es falso? En ese momento se abrió la puerta del estudio. Era Isabela, una noble florentina que lo había contratado meses atrás para pintar su retrato. Era conocida por su belleza e inteligencia. Todos la cortejaban, todos la querían, y esto lo utilizó como moneda de intercambio social con maestría quirúrgica. Leonardo siempre había admirado su capacidad para manipular sin parecer manipuladora, pero ahora, mirándola parada en la puerta, solo vio una hábil marioneta moviendo sus propios hilos. «Maestro Leonardo, he venido a ver los progresos de mi retrato», dijo con voz melodiosa y estudiada. Leonardo se levantó lentamente, ignorando los cristales rotos a su alrededor. Él la miró con una intensidad que la hizo retroceder medio paso. «El retrato está completo», respondió. «Pero no eres tú». Ella parpadeó, confundida. «¿Qué quieres decir con que no soy yo?». Leonardo se acercó al caballete y le dio la vuelta al lienzo. Lo que Isabela vio la hizo palidecer. No era un retrato tradicional. Fue algo inquietante. Leonardo lo había pintado con dos caras, una sonriendo hacia adelante y la otra llorando mirando hacia atrás, ambos atrapados en el mismo cuerpo, luchando por el control. «Esto es ofensivo», susurró. Leonardo sonrió por primera vez en días, una sonrisa real, pero sin alegría. «Es honesto», corrigió. «Y descubrí que la honestidad es la mayor ofensa que puedes cometer». Isabel se escapó. Leonardo escuchó sus pasos apresurados bajando las escaleras, escuchó el portazo, y sintió algo extraño, alivio. Alivio por haber dejado por fin de pretender respetar las máscaras ajenas. Pero el alivio duró poco, porque esa misma noche, un mensajero llamó a su puerta. Llevaba un mensaje de Lorenzo de Medici, el hombre más poderoso de Florencia. El mensaje fue breve. Su conducta ha disgustado a personas importantes. Cuidarse. Leonardo leyó y releyó el mensaje. No fue una amenaza directa. Fue algo peor.
un recordatorio de que la sociedad no tolera a quienes se quitan las máscaras, no tolera a nadie que señale el bulo. Se dio cuenta de que la verdad no era solo la soledad. Fue peligroso. Quemó el mensaje y miró por la ventana. Florence brillaba a la luz de la luna, tan hermosa y falsa como siempre, y Leonardo comprendió que la decisión de volverse invisible no sería suficiente, porque la invisibilidad seguía siendo una forma de participación. Todavía era una máscara. Lo que realmente necesitaba era desaparecer, no físicamente, sino existencialmente. Necesitaba encontrar una manera de existir sin verse contaminado por la mentira colectiva, sin ser contaminado por ello. Y fue entonces cuando recordó algo que había visto años atrás, en una de sus disecciones nocturnas de cadáveres. Recordó haber abierto un cráneo y haber mirado el cerebro, esa masa gris y arrugada, y haber pensado, aquí está el origen de todas las mentiras, no en gestos, no en palabras, sino en la estructura misma del pensamiento humano. El cerebro era una máquina para crear ficciones, y no hubo escapatoria, a menos que... Leonardo se detuvo. Una idea comenzó a formarse, una idea terrible y brillante al mismo tiempo. ¿Y si pudiera reprogramar su propia mente? ¿Qué pasaría si pudieras entrenarte para ver las cosas como realmente son, sin los filtros emocionales que distorsionan la percepción? ¿Y si pudieras transformarte en un observador puro, sin apegos, sin juicios, sin el peso de la empatía que te obligó a participar en la farsa? ¿Podría ser esto libertad? ¿O sería la forma más refinada de locura? Leonardo pasó los siguientes 3 días encerrado en el estudio. No comí. Apenas bebió agua. Francesco llamó a la puerta varias veces, preocupado, pero fue ignorado. Dentro de ese espacio silencioso, iluminado solo por velas que se derretían lentamente, Leonardo comenzó lo que más tarde llamaría en sus cuadernos secretos, el experimento de la claridad absoluta. Comenzó a trazar un mapa de su propia mente como si fuera un territorio inexplorado. Tomó decenas de hojas de papel en blanco y empezó a dibujar diagramas. Estos no eran dibujos anatómicos ordinarios, eran mapas de pensamiento. Identificó cada emoción que surgía, cada juicio automático, cada impulso de interpretar el mundo a través de filtros humanos, y luego intentaría apagarlo, uno por uno. El primer filtro que atacó fue la empatía. Leonardo se había dado cuenta de que la empatía era la raíz de todo su sufrimiento. Fue ella quien lo obligó a sentir dolor por el autoengaño de otras personas. Fue lo que le impidió simplemente observar la farsa humana con imparcialidad científica. Entonces creó un ejercicio. Cada vez que sentía compasión por alguien, obligaba a su mente a imaginar a esa persona como un mecanismo. Engranajes, palancas, cuerdas. No había alma, solo causa y efecto, acción y reacción. Y poco a poco, a lo largo de esos 3 días, algo dentro de él empezó a endurecerse. Al cuarto día, Francesco logró derribar la puerta. Encontró a Leonardo sentado en el suelo, rodeado de papeles cubiertos de notas incomprensibles, con los ojos rojos de insomnio. «Maestro, por amor de Dios, ¿qué estás haciendo?». Leonardo lo miró, pero ya no era la misma mirada que antes. Había algo diferente, algo vacío. «Estoy aprendiendo a no sentir», respondió con voz monótona. Francesco retrocedió, asustado. «¿No sentir qué?». «Nada», dijo Leonardo, «absolutamente nada». Francesco intentó discutir, pero Leonardo lo rechazó con un gesto. El niño se fue, perturbado, y por primera vez consideró abandonar a su amo. Algo andaba mal, algo profundamente mal, pero no podía nombrar qué era. Quizás fue el hecho de que Leonardo había dejado de parecer humano. Sus movimientos eran demasiado precisos, sus palabras demasiado calculadas. Era como si le hubieran quitado algo esencial, dejando solo el caparazón de un genio. En los días siguientes, Leonardo puso a prueba su nueva habilidad. Salió nuevamente a la calle, pero ahora con una mirada diferente. Observaba a la gente no con desprecio o tristeza, sino con curiosidad clínica, como alguien que estudia insectos con una lupa. Vi a una pareja discutiendo, y no sentí nada. Vi a un niño llorando, y no sentí nada. Vi a un hombre siendo golpeado por ladrones y no sentí nada. Acaba de registrarse, catalogado. Dibujé mentalmente patrones de comportamiento, y por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la paz. Una paz fría y estéril, pero paz. Así empezó a trabajar en su proyecto secreto, algo que mantendría oculto durante años. Decidió crear una serie de estudios sobre la naturaleza humana, no idealizados como exigían las obras religiosas de la época, sino brutalmente honestos. Dibujaría la crueldad sin juzgarla, falsedad sin condenarla, el mal sin moralizarlo. Sería una anatomía del alma humana tan precisa como sus disecciones de cadáver, y sería su venganza silenciosa contra la hipocresía colectiva. Comenzó con bocetos sencillos. Un hombre que engaña a su esposa mientras le jura amor eterno. Una madre que descuida a su hijo mientras finge devoción. Un sacerdote robando ofrendas mientras predicaba la caridad. Leonardo dibujó sin emoción, simplemente documentando lo que vio. Y cuanto más dibujaba, más se alejaba de su propia humanidad.
Era como si cada dibujo fuera un ladrillo que construyera un muro entre él y el resto del mundo. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una noche, mientras cuando estaba trabajando en uno de estos estudios, Leonardo notó que sonreía. No una sonrisa de alegría, sino de satisfacción morbosa. Lo estaba disfrutando diseccionando la falsedad humana, disfrutando exponiendo heridas escondidas, disfrutando de ser el único que vio. Y en ese momento, Leonardo tuvo una revelación aterradora. No se liberaba de la trampa humana. Estaba cayendo en otro, la trampa de la superioridad, de refinado desprecio, de crueldad intelectual disfrazada de honestidad. Dejó caer el carbón. Le temblaban las manos, no de emoción, sino de comprensión repentina. Se había convertido exactamente en lo que odiaba. Se había convertido en Borgia, no el Borgia político, sino el Borgia interior. Esa mirada vacía que solo veía cálculo, esa frialdad que despreciaba todo y a todos. La única diferencia fue que Borgia nunca fue consciente del monstruo que era. Leonardo lo tenía, y eso empeoró todo infinitamente. Se puso de pie tambaleándose y miró los dibujos esparcidos por el estudio. Eran inquietantes, técnicamente hermoso, pero espiritualmente venenoso. Cada característica gritaba: mira lo despreciable que eres, mira lo superior que soy por ver esto. Leonardo se sintió enfermo, no físico, sino existencial. Había pasado semanas construyendo un monstruo dentro de sí mismo y llamándolo claridad. Había confundido desapego con crueldad, lucidez con sadismo, y ahora se enfrentaba a una elección imposible. O lo volvería a sentir y sufriría el peso de la percepción, o continuó por este camino de anestesia emocional y perdió la última chispa de humanidad que le quedaba. No había una tercera opción, o sufrimiento consciente o frialdad monstruosa. Ambas eran formas de ruina, ambas eran prisiones. La única diferencia era el tipo de muerte que ofrecía cada uno. Leonardo cayó de rodillas en medio del estudio, no en una desesperación dramática, sino en un profundo agotamiento. Agotamiento por llevar la lucidez como una maldición. Agotamiento por intentar escapar de la trampa humana solo para caer en trampas peores. Y por primera vez comprendió algo fundamental. No había salida. La única victoria posible era aceptar la derrota. Aceptar que ser humano era estar condenado a la contradicción, a la mentira necesaria, a la ilusión que sustenta la cordura. Pero aceptar esto significaba traicionar todo lo que era. Significaba elegir la ceguera voluntaria. Y Leonardo da Vinci, incluso destruido, incluso al borde del abismo, no pudo tomar esa decisión. Así que se quedó allí, paralizado entre dos infiernos, sin el valor de elegir ninguno de los dos. Y fue en esta parálisis que algo empezó a surgir, algo que no esperaba, algo que cambiaría todo. Volvió a mirar sus crueles dibujos, y esta vez, en lugar de satisfacción, sintió lástima, no para los retratados, sino para él mismo, por haber llegado tan lejos en el camino hacia la lucidez que había terminado quedándose ciego de otra manera, ciego ante su propia monstruosidad. Y en esa lástima, en ese breve destello de autocompasión, Leonardo vislumbró algo que no había considerado antes, una cuarta vía, no ceguera, no crueldad, no parálisis, pero algo diferente, algo que requeriría el mayor de los sacrificios por su parte. Leonardo se levantó lentamente del suelo. Sus rodillas crujieron, recordándole que era mortal, que el tiempo corroía incluso a aquellos que veían demasiado. Se acercó a los crueles dibujos esparcidos por el estudio y, uno a uno, empezó a romperlos, no con ira, sino con determinación quirúrgica. Cada lágrima fue una renuncia. Cada trozo de papel destruido era una parte de él mismo sacrificado. Cuando terminó, había un montón de fragmentos a sus pies. Él la miró durante un largo momento y luego susurró: si no puedo ser ciego o un monstruo, entonces seré otra cosa. Seré testigo. La palabra aterrizó en su mente como una llave en una cerradura. Testigo, no juzgar, no víctima, no verdugo, simplemente alguien que ve y registra sin pretender estar por encima o por debajo de lo que observa, sin el peso de la superioridad, sin la ilusión de pureza, solo un observador consciente de su propia falibilidad, de su propia participación en la farsa que tanto despreciaba. Leonardo se dio cuenta de que la verdadera lucidez era no ver las mentiras ajenas y sentirse superior. Se trataba también de ver tus propias mentiras. Fue reconocer que él, con todo su genio, también era actor del teatro humano. Yo también fingí. Él también mintió. También construí ilusiones para sobrevivir. Sacó un nuevo papel en blanco, pero esta vez no mostró crueldad. Diseñó algo diferente. Se dibujó como realmente era. Un hombre dividido, mitad observador, mitad participante, mitad lúcido, mitad engañado. Y en ese dibujo honesto, sin juicios, sin pretensiones de pureza, Leonardo finalmente encontró algo parecido a la verdad. No la verdad absoluta que tanto había buscado, pero la verdad humana, imperfecta,
contradictoria, imposible de resolver. Y por una vez, eso no lo destruyó, lo liberó. En los días siguientes sucedió algo extraordinario. Tejió. Leonardo volvió a la pintura, pero su arte cambió. Comenzó a retratar a las personas no como ideales ni como monstruos, sino como seres complejos, llenos de contradicciones. Pintó belleza y podredumbre en el mismo rostro, bondad y crueldad en los mismos ojos, esperanza y desesperación en las mismas manos. Y la gente que vio su nuevo trabajo sintió algo inquietante: reconocimiento. Se reconocieron en esos retratos como nunca antes lo habían visto. No se sintieron halagados ni ofendidos, simplemente fueron vistos. Así nació su obra más famosa, aunque pocos conocían el viaje que llevó hasta ella. Leonardo comenzó a trabajar en un retrato que capturara todo lo que había aprendido sobre la naturaleza humana. No sería un retrato cualquiera, sería la síntesis de su descubrimiento, que la mayor verdad sobre el ser humano es su infinita capacidad de ser múltiple, sonreír mientras se sufre, de mentir buscando la verdad, amar mientras se destruye. Pintaría a una mujer cuya sonrisa contuviera todas las sonrisas posibles, genuina y falsa al mismo tiempo, cuya mirada contenía todas las miradas, inocentes y calculadoras al mismo tiempo. Pero mientras trabajaba en esta obra, sucedió algo inesperado. Isabel regresó, la misma noble que había huido aterrorizada meses antes, al ver el retrato de dos rostros. Entró al estudio con vacilación, como si entrara en territorio enemigo. Leonardo la observó en silencio. Ella parecía diferente, menos compuesto, menos teatral. «Vine a disculparme», dijo, y su voz tembló de una manera que Leonardo reconoció como genuina. «Tenías razón, ese retrato era yo». Leonardo esperó. Ella continuó: «Estuve enojada contigo durante meses, furioso por haberme expuesto así, pero entonces comencé a notar algo. Empecé a ver máscaras en todos los que me rodeaban, y el mío también. Y eso me destruyó, Leonardo. Me destruyó de la misma manera que te destruyó a ti». Leonardo sintió algo extraño. No era satisfacción tener razón, ni compasión exagerada. Era algo más sencillo: conexión. Por primera vez en meses, no se sentía completamente solo. Isabel se acercó. «¿Y ahora?», ella preguntó. «¿Cómo vives después de ver demasiado?». Leonardo respiró hondo. «No lo sé», admitió. «Estoy aprendiendo». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, cansada pero real. ¿Podemos aprender juntos? En ese momento Leonardo comprendió el giro final de su viaje. Llevaba meses creyendo que la lucidez era una maldición solitaria, que quienes vieron demasiado estaban condenados a vivir vidas aisladas, superiores y miserables. Pero me equivoqué. La verdadera maldición fue no ver demasiado. Era creer que eras el único que veía. Era la arrogancia de pensar que tu percepción era única, especial, superior, porque la verdad, descubrió, era lo que todos veían. Todos notaron las mentiras, las máscaras, las farsas. La diferencia es que la mayoría optó por no hablar del tema, no por cobardía, sino por compasión, porque entendió que señalar las ilusiones de los demás era una forma de crueldad, que a veces la suave mentira era más amorosa que la brutal verdad. Leonardo miró a Isabela y finalmente entendió. Ella siempre había sabido que usaba máscara, siempre había sabido que fingía, que manipulaba, que actuaba. La diferencia es que ella lo hizo conscientemente, como estrategia de supervivencia en un mundo hostil. Y Leonardo, en su lúcida arrogancia, había supuesto que ella no lo sabía. Había asumido que era el único despierto en un mundo de sonámbulo. Pero me equivoqué. Todos estaban despiertos. Simplemente finge dormir por razones mucho más inteligentes de las que había imaginado. Se volvió hacia el caballete donde estaba trabajando en el nuevo retrato. La mujer de la enigmática sonrisa. Isabela se acercó y miró. «Es hermosa», susurró Isabela. «¿Quién es?». Leonardo sonrió. «No sé. Quizás sean todas mujeres, o tal vez sea la humanidad misma, la que sonríe porque sabe que mentir es necesario, que fingir es sobrevivir. Esa ilusión es a veces más cierta que la verdad». Isabela tocó suavemente la pantalla. «Por fin lo entiendes», dijo. Leonardo asintió. «Entendí que mi lucidez era solo otra forma de ceguera, que mi desprecio por los mentirosos era solo envidia disfrazada, envidia de quienes pueden vivir con sus propias contradicciones sin desmoronarse». Esa noche, después de que Isabela se fuera, Leonardo volvió al cuaderno secreto que mantenía escondido, el cuaderno donde había escrito todos sus venenosos descubrimientos sobre la naturaleza humana. Releyó cada página y luego, con cuidada letra, escribió una última entrada. «Pasé meses creyendo que el peso de darme cuenta de lo que nadie confiesa era una maldición exclusiva para mí. Descubrí que estaba equivocado. Todos lo notan, todo el mundo confiesa, pero no con palabras. Se confiesan con miradas, con silencio, con elecciones. La verdadera maldición es no ver demasiado. Es creer que ver demasiado te hace especial, te hace superior, te convierte en juez. Hoy descubrí que la mayor lucidez es no ver mentiras, ese de los demás. Se trata de verse a uno mismo. Y perdón
Perdónalos, porque sin perdón la claridad no libera, simplemente destruye. Leonardo cerró el cuaderno, miró por la ventana. Florencia durmió, pero él ya no la veía como un teatro de hipócritas. La vi como una ciudad llena de gente que hacía lo mejor que podía con las herramientas imperfectas que tenía. Mentir cuando sea necesario, fingir cuando es inevitable, vivir entre ilusiones porque la pura realidad era demasiado pesada para llevarla sin descanso. Y por una vez no los juzgó, no los despreciaba, él simplemente los entendió, y en esa comprensión sin prejuicios, encontró algo que no sabía que estaba buscando: misericordia, no para los demás, sino para usted mismo. Bloque 5. Los meses siguientes fueron diferentes. Leonardo siguió observando, siguió percibiendo, pero algo fundamental había cambiado. Ya no llevaba su lucidez como una carga que lo separaba de los demás, la llevaba como una herramienta que lo acercaba. Cada vez que veía a alguien mintiendo, no sentía desprecio, sentí curiosidad. ¿Por qué esta mentira? ¿Qué dolor protege? ¿Qué miedo esconde? Y en esas preguntas descubrió algo revolucionario. La mentira humana no era patológica, era arquitectónico. Era la estructura que sustentaba la posibilidad de vivir en sociedad. Sin mentiras amables, sin ilusiones compartidas, sin pretensiones compasivas, la civilización se desmoronaría en una sola tarde. Francesco notó el cambio. «Maestro, usted se ve diferente», comentó una mañana. Encendedor. Leonardo sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. «Simplemente estoy cansado de cargar pesos que no me pertenecen». Francesco no entendió, pero no era necesario. Algunos aprendizajes no se pueden transmitir, solo se pueden vivir. Y Leonardo sabía que el niño, si seguía observando el mundo con atención, acabaría llegando a las mismas conclusiones, o a conclusiones completamente diferentes. Y ambos tendrían razón, porque la lucidez no era una única verdad, era un espectro infinito de percepciones válidas. El retrato de la mujer de la enigmática sonrisa estaba listo. Leonardo lo miró durante horas, solo en el estudio, bajo la parpadeante luz de las velas. Ella sonrió con una ambigüedad que contenía todo lo que él había aprendido. No fue una sonrisa feliz ni triste, no fue ni sincero ni falso, era simplemente humano, contenía la conciencia de ser múltiple, contradictorio, imposible de definir, y quien quiera que mirara esa sonrisa, vería no solo a la mujer pintada, sino también a ellos mismos reflejados, vería mi propia complejidad aceptada, no juzgada, vería el perdón por la imperfección. Isabela regresó un par de veces. Hablaron durante horas sobre la naturaleza de la percepción, sobre el peso de ver demasiado, sobre cómo vivir con claridad sin ser destruido por ella. Y en esas conversaciones, Leonardo se dio cuenta de algo fundamental. La soledad del hombre lúcido solo existía mientras él insistía en estar solo. En el momento en que compartió su visión, no con arrogancia sino con vulnerabilidad, otros se rebelaron. Otros confesaron que también vieron, también percibieron, también sufrieron por el peso de su conciencia. La diferencia es que habían aprendido antes que él a no transformar la lucidez en superioridad. Habían aprendido a llevar su percepción con humildad. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Florencia, Leonardo vio a un hombre golpeando a un niño. Su primer impulso fue intervenir, pero luego miró con más atención. Vio el cansancio en el rostro del hombre, vio el hambre en el vientre del niño, vio la pobreza que los rodeaba como una prisión invisible, y comprendió que este hombre no era un monstruo, era simplemente alguien que se derrumbaba bajo el peso de una vida imposible. Leonardo no justificó la violencia, pero entendió su origen. Y en ese entendimiento no sintió odio, sintió tristeza por la condición humana, por la fragilidad de todos, por la forma en que el dolor se multiplica y se propaga cuando no hay recursos para contenerlo. Se acercó, no con una acusación, sino con una oferta. «Tengo trabajo en mi estudio», le dije al hombre, «si lo necesitas». El hombre lo miró con recelo, pero también con algo parecido a esperanza. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué ayudar a alguien como yo?». Leonardo respondió simplemente, «Porque reconozco en ti la misma desesperación que ya sentía, pero el mío era invisible, el tuyo es visible, pero el dolor es el mismo». El hombre bajó la cabeza, avergonzado, y Leonardo vio lágrimas correr por su rostro marcado por la dureza de la supervivencia. En ese momento, comprendió que su viaje no terminaba en claridad personal, terminó en una acción compasiva, al utilizar la percepción no para juzgar, sino para servir. En los años siguientes, Leonardo se hizo conocido no solo por su arte, sino también por algo más sutil. La gente empezó a acudir a él, no para realizar encargos artísticos, sino para conversar. Sintieron que él los veía como nadie más los veía, sin juicio, sin falsos consuelos, pero también libre de crueldad.
Se había convertido en un espejo honesto pero amable. Reflejaba a la gente sus propias contradicciones, pero de una manera que les ayudó a aceptarse a sí mismos, no a destruirse. Y en este papel de testigo compasivo, Leonardo finalmente encontró la paz. No la paz de la ignorancia, no la paz de la frialdad, pero la paz de quien comprende y, comprendiendo, perdona. Regresó al cuaderno secreto por última vez. Escribió: la ruina silenciosa de los lúcidos no es inevitable. Solo ocurre cuando confundimos claridad con juicio, cuando utilizamos la percepción como arma contra nosotros mismos y los demás. Pero hay otra manera. Existe la posibilidad de verlo todo: las mentiras, las máscaras, las ilusiones, y elegir no destruir, sino comprender. Elegir no despreciar, sino amar. Porque el verdadero amor no es ciego, es todo lo contrario. Es ver todos los defectos, todas las heridas, todas las imperfecciones, y elegir quedarse de todos modos. Esto no es ingenuidad, es coraje, el más grande de todos. Leonardo cerró su cuaderno por última vez. Lo guardó en la caja de madera debajo del piso, sabiendo que tal vez nadie jamás leería esas palabras. Pero no importó, no los había escrito para ser entendido, había escrito para entenderse a sí mismo, y ahora, por fin, lo entendió. La carga de darme cuenta de lo que nadie confiesa no fue una maldición, fue una invitación a trascender la lucidez arrogante y alcanzar algo más profundo, la sabiduría compasiva, la capacidad de verlo todo y aún así elegir el amor. No es un amor romántico, de fantasía, sino el amor que reconoce el dolor de los demás porque reconoce el propio dolor, el amor que perdona porque sabe que todos, absolutamente todos, se están rompiendo de alguna manera. Miró por la ventana. El sol salía sobre Florencia. La ciudad amaneció con otro día de mentiras necesarias, de máscaras útiles, de ilusiones que sustentaban la posibilidad de convivir. Y Leonardo sonrió, no cínicamente, no ingenuamente, pero con aceptación. Aceptación de que ser humano era exactamente eso, ser conscientemente imperfecto, sea intencionalmente contradictorio, ser múltiple inevitablemente, y que la única manera de habitar esta condición sin ser destruido por ella era con misericordia. Misericordia para él y para todos los demás que también cargaban con el peso imposible de ser conscientes, en un universo que no pedía permiso para ser cruel. Años más tarde, cuando Leonardo era viejo y estaba al borde de la muerte, alguien le preguntó cuál había sido el mayor descubrimiento de su vida. Esperaban que hablara de anatomía, ingeniería, arte, pero respondió algo inesperado. Descubrí que la mayor inteligencia es no ver la verdad. Es elegir cuándo revelarlo y cuándo guardarlo por compasión. He descubierto que el verdadero genio no está en tener razón, sino en saber cuándo ser amable importa más que tener razón. Y descubrí que el peso de darte cuenta de lo que nadie confiesa solo te destruye si te niegas a confesar tus propias percepciones. En el momento en que revelas tu lucidez con vulnerabilidad, conoces a otros que son igualmente lúcidos, y juntos, no se destruyen el uno al otro, se apoyan mutuamente. Quedó el retrato de la mujer de la enigmática sonrisa. Siglos después, personas de todo el mundo seguirían mirando ese rostro y preguntando, ¿por qué sonríe así? Y la respuesta, que Leonardo se llevó a la tumba, fue sencilla. Ella sonríe porque lo sabe. Sabes que son múltiples, sabes que miente, sabes que estás fingiendo, sabes que es engañoso, y sabes que todo esto es humano, y que ser humano, con todas sus absurdas contradicciones, no es una tragedia, es un milagro frágil, un milagro que merece compasión, no juicio, amor, no desprecio, aceptación, no corrección. Y en ese conocimiento sin arrogancia, en esta lucidez sin crueldad, encontró algo raro, la paz de quien lo ve todo y aún así elige quedarse, no por ingenuidad, pero por sabiduría. La sabiduría de comprender que la única manera de habitar la condición humana es con el corazón abierto, incluso cuando la mente ve con demasiada claridad. Si esta historia tocó algo en ti, si reconociste en Leonardo un poco de tu propio viaje, apúntate, porque la lucidez no necesita destruir. Puede, si eliges el camino correcto, transformarse, no en superhombre, no en santo, pero en algo más precioso, en un ser humano que todo lo ve y aún ama. Y ese, quizás, sea el único tipo de genio que realmente importa.